Ahí estoy grabando, pues se me había caído. No, bueno, perfecto. Muy bien, excelente. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a compartir y continuemos. Muy bien. Entonces, vamos con los casos de prueba. Siempre tengamos en cuenta, por favor, que los casos de prueba eh, los creamos, los ejecutamos nosotros y va a ser lo que nos distingue como tester la calidad de los casos de prueba que nosotros realicemos. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, el caso de prueba justamente es una descripción detallada de una condición o situación específica que se establece para verificar la corrección y el cumplimiento de una funcionalidad a nivel detallado del aplicativo. Su propósito principal es evaluar si la funcionalidad bajo prueba se comporta de acuerdo con las directrices y requisitos funcionales establecidos, determinando si se produce el resultado esperado. Esto obviamente que vamos a hacer pruebas ya de test case o casos de prueba, ya sea manuales y después también vamos a hacer con automation. La idea es que a lo mejor hagamos unos primeros test case en ambientes o en páginas que no son productivas y después en la realidad hagamos también en algunas páginas productivas. Hemos tenido experiencias años anteriores y hemos descubierto bugs en cantidades. Es más, en algunas experiencias nos han bloqueado porque le encontramos los bugs le reportaban los bugs que encontrábamos y muy lejos de agradecer y solucionarlos, la respuesta fue bloquearnos. De verdad, y esto queda grabado. Muy bien, pero era cantidades y en páginas productivas. Muy bien, entonces, esto es justamente lo que tenemos que chequear y determinar es si se produce el resultado esperado. Normalmente un caso de prueba, ¿qué incluimos en un caso de prueba? Al mismo que en un caso de uso. Una consulta sobre casos de uso. Se entendió que si estamos utilizando una metodología tradicional es un caso de uso y si estamos utilizando una metodología Agile es una historia de usuario o history user. Perfecto, si eso se entendió está muy bien, porque cuando ustedes le hablen de historia de usuario, asócienlo a esto es, si estuviéramos hablando de una metodología tradicional, un caso de uso. Bien, eso es súper importante. Perfecto, gracias a los que contestaron. Entonces, el nombre del caso de prueba tenemos que tener qué incluimos o qué incluye. Bueno, tenemos que tener un nombre. Al igual que un caso de uso, un caso de prueba tiene que tener un nombre, que tiene que tener una descripción breve y justamente, pero aparte de ser breve, que describa el caso de prueba. El objetivo es lo que se está probando o verificando, los pasos también, los pasos detallados que el tester deberá seguir para reproducir la situación o el escenario, los datos de entrada, los valores o datos necesarios para ejecutar el caso de pruebas. Nosotros normalmente cuando nos entregan el caso de uso para que nosotros realicemos, cuando digo caso de uso,
es igual a historia de usuario, depende de la metodología. Necesitamos también, si no nos entregan por esas cuestiones que a veces pasan, que no nos entregan, pidamos el lote de datos, los datos a probar o los datos con que vamos a ejecutar o simplemente los datos, pero pidamos que nos entreguen los datos y en todo caso digamos, bueno, acá faltan los datos con el cual yo voy a escribir el caso de prueba, el test case, está todo bien, pero necesito sí o sí ¿qué, Marcela, de los casos de uso? Repetir. O sea, que es caso de uso en caso de una metodología o historia de usuario en caso de otra. Es que eso no lo entendí muy bien. Claro, si nosotros estamos utilizando una metodología tradicional, hablamos de casos de uso. Si estamos con metodologías Agile, Scrum, por ejemplo, estamos hablando de historias de usuarios o de history users. Esa es la cuestión, la metodología, la forma de trabajar en la empresa, si estamos con una metodología Agile o estamos con una metodología tradicional o waterfall o cascada, eh, como ustedes tienen por, como yo les comenté en algunas clases, ¿no? Eh, a ver, yo les voy a comentar porque, a ver, ¿cuál sería, por ejemplo, el cascada? Ahí estamos hablando de una metodología tradicional. ¿Por qué? Porque es un enfoque tradicional en el desarrollo de software. Está muy bien la pregunta, Marcela, y voy a tratar de redondear esto para que les quede claro. Y está excelente la pregunta. Entonces, por favor, no, está bueno, está bueno. Y después, por ejemplo, metodologías Agile, Scrum, que lo nombramos mucho, Kanban, Strength Programming, ese de Scrum Study, que tiene el fundamento, el curso de fundamentos de Scrum, si lo pueden hacer, se lo vuelvo a recomendar. Después, por ejemplo, he dicho Scrum, Kanban, Strength Programming, como el Windows XP son las siglas, LEAN, después Feature, y después Dynamic System, software adaptativo, Cristal. A ver, hay cantidad de después de desarrollo orientado, esto es desarrollo orientado a las características, FDD. Bueno, hay cantidad, digamos que para ustedes, esto también es una cuestión de que bien, sí, o cómo le gustaría al usuario encontrar al sistema, sí. ¿Por qué? Por esto de la colaboración y de la participación de las metodologías Agile. Está muy bien y te agradezco el comentario, Gonzalo, sí, 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 sí. Y después que, bueno, particularmente depende, a ver, siempre va a haber estadísticas, siempre va a haber, depende de qué lado o quién va a decir que una metodología Agile es más utilizada que otra. En muchos casos van a ver que esto que yo les dije, XP, Strength Programming, es más popular que Scrum. Scrum y Kanban puede ser que estén muy parecidos. Después Agile Inception también.
y ¿por qué no? Tiene la metodología de Google, el Design Sprint, también es muy importante. Digo, depende el libro o el autor o a quien ustedes lean, va a armar un ranking. No importa el ranking, importa que entiendan el concepto que las metodologías Agile hay varias, depende a quién ustedes lean, va a decir que tal o cual es más utilizada que otra. Importa poco, importa para nosotros que estamos empezando, quiero decir, importa mucho que sepamos cuál es el concepto de una metodología Agile y cuál es una metodología tradicional. ¿Ahí quedó más o menos, Marcela, o te confundí más? No, ya está mucho más claro, muchas gracias. Claro, sí, hay varias metodologías Agile, eso es lo importante. Esto de que yo le decía que queda siempre como el Windows XP por la metodología Extreme, entonces a veces queda más. Y Scrum, yo les recomiendo mucho si pueden hacer este curso de fundamentos de Scrum, que es gratis y que les va a comenzar a explicar qué es una metodología ya y cómo es y demás. Entonces está bueno para que ustedes lo tengan, además de que van a lograr un certificado y todo eso, pero importa para mí el conocimiento sobre todo, ¿no? Entonces, justamente, había dicho el nombre del caso de prueba, el objetivo, lo que se está probando o verificando, los pasos, justamente, los pasos detallados que el tester debe seguir para reproducir la situación o el escenario. ¿Recuerdan qué era el escenario? Exactamente. Scrum Study, Fundamentos Scrum, Estefanía. Yo lo digo que para aquellos que recién empiezan está muy bueno esto porque primero es gratuito, lo pueden hacer en algunas horas y tienen la posibilidad de rendir el examen y si lo aprueban tienen un certificado. Y además de tener un certificado es porque está muy bien explicado. Bien, entonces, yo le decía, cuando hablábamos acá que dice, para los pasos detallados que el tester debe seguir para reproducir la situación o el escenario, que contábamos que yo les había dicho que en un caso de uso debemos analizar todos los posibles caminos o soluciones para esa circunstancia y a cada uno de ellos le llamamos escenario. Ese era el concepto, Guillermo, ¿recordás? Cuando hablábamos de escenarios en casos de uso, ¿no? Bueno, y acá en los pasos del caso de prueba tenemos que hacer los pasos detallados para que el tester debe seguir para reproducir la situación o el escenario. Entonces, sobre cada escenario que nos daban los casos de uso, nosotros debemos reproducirlo fielmente en un caso de prueba. Perfecto, me alegro, Guillermo. Bien, ahí vamos. Cualquier cosa me preguntan y si yo estoy acá que no veo el chat por otra cuestión, alguien que tenga micrófono me lo dice y no hay ningún problema, por favor. Bien, los datos de entrada, esto es lo que yo le había dicho, que lo tenemos que pedir. Los datos de entrada, los valores o datos necesarios para ejecutar cada caso de prueba, el resultado esperado, la salida o comportamiento esperado del software después de ejecutar un caso de prueba. Bien, entonces, acá tenemos lo siguiente, porque a veces hay alguien o que han preguntado, se lo han explicado mal en algún curso que hicieron, indudablemente. Bueno, ahí vamos
poquito, ¿ven? 49, poco. Bien, entonces, esto es lo siguiente. El resultado esperado, la salida o comportamiento esperado del software después de ejecutar un paso de prueba. Y entonces te dicen, y el resultado obtenido. No, el resultado obtenido, ¿qué sería? A ver, nosotros comparamos el resultado esperado con el resultado obtenido. ¿Encontrar el bug será el resultado obtenido? No, o sea, el resultado obtenido es lo que justamente nos da la ejecución del paso. Nosotros, cuando datos de entrada, proceso y datos de salida, algo así sería, claro, es como funciona nuestro resultado. Nosotros ejecutamos. ¿Por qué no están antes los datos obtenidos? Porque los tenemos después de ejecutar el caso de prueba. Sí, lo que tenemos antes es el resultado esperado. Es cuál es el resultado que nosotros deberíamos tener una vez ejecutado el caso de prueba o test case. Ese sí lo tenemos. El obtenido, claro. Muy bien. Acá Romero, felicitaciones. Muy bien. Excelente, ahí vamos. El obtenido es lo que hace la aplicación después de ejecutar el caso de prueba. Bien, o sea, nosotros ejecutamos el caso de prueba y una vez ejecutado tenemos un resultado. Ese resultado lo cotejamos con el resultado esperado. Bien, muy bien. Me gustó esa definición. Después, criterios de éxito o criterio de aceptación, los criterios que determinan si el caso de prueba se ha aprobado o fallado. Bueno, ahí tenemos los criterios para determinar si fue exitoso o no. Bien, eso en cuanto a lo que incluye en general. Yo siempre digo que también es muy importante en un caso de prueba colocar la fecha, colocar la versión, colocar quién lo genera, porque normalmente depende de las empresas, pero hay muchas que funcionan así. La persona que lo genera no lo ejecuta, la persona que lo genera ese test case, ese caso de prueba, y después alguien lo ejecuta. El principio es que nosotros lo ejecute, quien lo ejecute, tenemos que tener el mismo resultado. No podemos tener distintos resultados por más que lo ejecuten dos personas distintas. Siempre debemos tener un resultado, el mismo resultado, independientemente de quién lo ejecute. Eso es sumamente importante. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Esto, los datos de los casos de prueba lo vamos a ir viendo, vamos a practicar sobre esto, es súper importante. De hecho, un tester siempre está generando y ejecutando casos de prueba a nivel de QC. Después, bueno, cuando ya aprenda más, tenga más experiencia, sea un QA, ya directamente va a hacer otras tareas, lo cual no implica que siga haciendo casos de prueba, por favor, eso es así. Muy bien. Entonces, ¿y cuáles serían los elementos claves de un caso de prueba? Primero sería el objetivo, ¿no? A ver. Perfecto. Primero sería el objetivo. Define el propósito específico del caso de prueba, es decir, qué se está probando, qué se está testeando, qué se está verificando. Las precondiciones, establece las condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de prueba. Las precondiciones son esenciales para garantizar que el caso de prueba se ejecute de manera válida. Muy bien. Básicamente nosotros, tratándose de cualquier test case o caso de prueba, tendríamos que poner algunas precondiciones muy básicas
y elementales para que esto funcione. ¿Cuáles serían, a su criterio? Independientemente de lo que estemos probando, Excelente. Me parece que Romero está trabajando en internet o hizo cursos o sabe mucho de esto. La conexión a internet, fundamental, fundamental. Porque si no tenemos conexión, adiós la prueba, ¿no? No, de verdad. Uno sería la conexión a internet, perfecto. Después, yo siempre diría por lo menos 2 o 3 pautas muy simples, que una es la conexión a internet, está perfecto. La otra es el sistema operativo con el que estamos trabajando. A ver, acceso a la aplicación, sí, perfecto, pero más elemental, el software, si vos me decís el software, ahí estamos con, puntualmente sobre ese software vamos a hacer el test case, pero en términos muy generales, sin entrar en esos detalles, yo les diría un ejemplo, está muy bien, la conexión a internet funcionando. Después diría qué sistema operativo, sobre qué sistema operativo estamos trabajando, eso también es muy importante. Y otro dato que también sería, esto ya de la experiencia, ya lo vamos a ver en la práctica, pero son 3 casos que independientemente de qué estemos probando, serían determinantes ponerlos en precondiciones. Primero, que la conexión a internet funcione, en qué sistema operativo estamos trabajando y con qué browser también o buscador estamos trabajando. Eso sería importantísimo. Que sobre qué navegador, muy bien, acá tenemos bien Grisel, muy bien, eso está muy bien. Entonces, habíamos dicho, acá haciendo una mezcla de lo que escribieron: conexión a internet, sistema operativo y buscador o navegador. Bien, excelente, ahí vamos. Muchas gracias por la colaboración. Muy bien. Entonces, ahí hablábamos de precondiciones y esto sería muy, muy importante, porque las precondiciones son esenciales para garantizar que el caso de prueba se ejecute de manera válida, porque nosotros tenemos una versión y además es muy simple. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un caso de prueba. Lo importante es que nosotros tenemos un test case, ya lo vamos a ver, y nosotros lo podemos repetir. Eso es una de las características del caso de prueba. Entonces, tenemos un test case y le ponemos la versión 1, que sería para Windows. Podemos tener otra versión para Linux, teníamos otra versión para Unix, otra versión para las distintas distribuciones en que nos pidan probar. ¿Se entiende el concepto? Utilizando la misma estructura, solo cambiamos o en Windows con distintos navegadores, y eso sería reutilizamos ese caso de prueba y solo cambiamos el navegador sobre el que vamos a ejecutar, y cada uno de esos casos tendría una versión o sea, estaría individualizado con un número único para ese tipo de test case, y de esa manera nosotros podemos utilizar un caso de prueba común y le cambiamos solo lo que queremos testear o probar en ese caso de prueba. Eso es muy importante. Bien. Después tenemos las entradas, especifican los datos o condiciones
que se utilizan como entrada para ejecutar el caso de prueba. Obviamente pueden ser valores, datos de usuario o cualquier tipo de información necesaria para ingresar. Los pasos de la ejecución, perfecto, describe la secuencia detallada de acciones que debe seguirse para ejecutar el caso de prueba. Cada paso es una instrucción específica que el ejecutante debe seguir. Esto también vamos a ir poniendo cuestiones teóricas y prácticas. Es sumamente importante lo que dice acá. Describe la secuencia detallada de acciones que deben seguirse para ejecutar el caso de prueba. Cada paso es una instrucción específica que el ejecutante debe seguir. ¿Qué les dice esto? Perfecto, Grisel. Muy bien. Gracias por... Sí, Verónica, te escucho. A ver. No te estoy escuchando. Verónica. No, no se escucha. No hay problema, pero no se está escuchando. Bien, lo que yo le decía, cada paso es una instrucción específica que el ejecutante debe seguir. Bueno, muy bien. Esto significa que ustedes por cada paso... No hay problema, por favor, Verónica. Ningún problema. Esto significa que por cada paso que ustedes hagan, pongan una sola acción. No pongan más de una acción por paso. No importa si son más pasos, pero cada paso que realice una acción. Eso es importante. Ayuda mucho y aclara mucho y limpia mucho el caso de prueba. Bien. Después, el resultado esperado, obviamente, ¿no? Indica el resultado o comportamiento esperado después de ejecutar los pasos del caso de prueba. Este resultado debe ser coherente con los requisitos funcionales establecidos. Obviamente que a todo y en conjunto con el caso de prueba vamos a tener un resultado esperado, coherente con lo que se está pidiendo, ¿no? Con los requisitos funcionales. Y después tenemos los criterios de éxito, establece las condiciones o criterios que indicarán que el caso de prueba sea ejecutado con éxito. Los criterios de éxito son las condiciones que deben cumplirse para considerar el caso de prueba aprobado. Bien, entonces tenemos tenemos que nosotros, de acuerdo al criterio de éxito, el resultado tiene que estar de acuerdo a, si nosotros tenemos un resultado, obtenemos un resultado de acuerdo al solicitado o de acuerdo a lo que se nos pidió, entonces directamente vamos a considerar que ese caso fue aprobado o que fue ok. Y después, el ambiente justamente especifica el entorno en el que debe ejecutarse la prueba, incluyendo el hardware, el software y otras configuraciones necesarias. Esto hace al ambiente donde vamos a ejecutar el test case o caso de prueba. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo de un caso de prueba. En este caso, vamos a verificar el login, vamos a verificar un inicio de sección exitoso. El objetivo, obviamente, evaluar si el sistema permite iniciar sección correctamente. Las precondiciones, acá, justamente una de las cuestiones que planteó una compañera, dice que la aplicación esté instalada, que el usuario esté registrado. Ya es la precondición.
que tengamos la aplicación instalada, funcionando, y el usuario esté registrado en esa aplicación. Las entradas, ¿cuál va a ser? Obviamente, el nombre de usuario y contraseña. ¿Se está entendiendo esto o hay alguna consulta? Bien, Todo bien, profe. bueno, perfecto, Guillermo. Gracias. Pregunten ante la menor duda. Entonces, después, ¿qué tenemos? Los pasos de la ejecución. Estamos siguiendo el orden de un caso de prueba. Lo primero que hacemos es abrimos la aplicación e ingresamos las credenciales. En este caso vamos a hablar de nombre de usuario, username o nombre de usuario y contraseñas válidas. Entonces, abrir la aplicación e ingresar las credenciales, hacer clic en el botón iniciar sección. Resultado esperado. El sistema debe autenticar al usuario y mostrar la pantalla principal de la aplicación. Bien, esto era, recuerdan ustedes lo que yo les había mostrado, que me parece que no se lo subí al Drive, de ese QA, esto que habíamos visto, ¿alguien lo recuerda? ¿No lo recuerdan? Del login. No estoy viendo la pantalla, no sé. No, a ver, un segundo. Ya te muestro, Romina. Un segundo, está un poco lento esto. A ver. Esto que está acá, ¿recuerdan? Que teníamos, ingresábamos o hacíamos un input de un usuario válido y una password válida. ¿Recuerdan esto que habíamos visto en test case funcionales cuando hablamos de login? Bien, perfecto. Entonces, esto es, y lo tengo que subir, Federico. Sí, no hay ningún problema. A ver, ahí estamos. No se olviden, por favor, de anotarse. Lo pongo acá en el chat. Ahí está. Listo. Ahí está. Bien, entonces, esto era lo que estamos viendo. Entonces, hacer clic en el botón iniciar sección. Resultado esperado, el sistema debe autenticar el usuario y mostrar la pantalla principal de la aplicación. Y acá, los criterios de éxito, el usuario puede acceder a las funciones principales y no hay mensaje de error. Y después, en el ambiente, tenemos el dispositivo con el sistema operativo compatible y la conexión a Internet. Este caso de prueba evalúa específicamente el proceso de inicio de sesión en una aplicación y establece las condiciones bajo las cuales se considera que la funcionalidad es correcta. La ejecución exitosa del caso de prueba confirma que el sistema cumple con los requisitos relacionados con el inicio de sesión. A ver, yo digo, lo primero que... ¿Cuál? Esto no, esto de acá no, esto es mío, pero si quieren se lo subo, no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente en subirlo. Lo que pasa es que esto es cuando era anual y tiene mobile y tiene varias cosas. Sí, se lo subo, no hay ningún problema, por favor, después se lo subo. No hay ningún inconveniente. Igual esto queda grabado acá en esto, o sea que no habría ningún problema, por favor. Bien, entonces,
¿por qué sería importante tener un test case de un login por separado? A ver, opiniones personales, y no de manual, sino lo que ustedes piensan. A ver, ¿cómo sería? Separado de todo, un login. A ver, Guillermo, te escucho. No se escucha, Guillermo. Y pues yo creo que ¿me escuchás ahora, Abel? Ahora te escucho perfectamente. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Creo que es lo principal, digamos. Si ya no arrancás con eso bien, si no podés ingresar, ya no podés seguir probando nada. Exactamente, excelente. Eso está bien. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Qué utilidad le podríamos dar nosotros como tester? Es importantísimo, Lilian, seguro. A ver, les comento. Nosotros por ahí tenemos un helpdesk o una mesa de ayuda. Entonces, llamo a un usuario, no estoy pudiendo ingresar al sistema. Esto a cualquier hora, ¿no? No sé qué pasa, no puede ser, el sistema está caído, etc. Entonces, a nosotros, ¿de qué nos sirve tener un test case de login? Es que nosotros abrimos ese caso de prueba, ingresamos nuestro usuario sobre ese sistema e ingresamos. Si logramos ingresar, tenemos una certeza que el sistema está funcionando. Ya ahí descartamos la caída del sistema. Luego podemos pedir al helpdesk que nos pase el usuario y la contraseña, ingresamos ese usuario y esa contraseña y nos va a determinar si el usuario y es correcto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la certeza que ingresamos con nuestro usuario y contraseña y pudimos ingresar. El sistema está trabajando, está activo, está bien. Esto nos sirve para tener una respuesta inmediata sobre esto. Entonces nosotros tenemos un test case y es más, podríamos, si estamos trabajando con varios sistemas, podríamos tener un test case para cada uno, o tenemos uno genérico y cambiamos el sistema que queremos probar e ingresamos rápidamente. Ese sería, como primer medida, saber que el sistema está funcionando. Obviamente, si no podemos ingresar, ya ahí tenemos un problema en el sistema, con lo cual lo que reclama el usuario es correcto, pero hay un porcentaje muy elevado de que la realidad es que el sistema está funcionando bien, pero cometieron un error en ingresar el usuario y la contraseña. Sí, te escucho, Silvia. Sí, quería saber qué pasa cuando hay niveles de acceso al usuario y además se le limita horarios y días. No sé si está claro lo que dije. Sí, pero no entiendo un ejemplo de eso. Claro, ¿cómo lo testeo yo? Que, por ejemplo, a tal empleado no le permita la entrada a lo mejor a una hora dada, a una hora fuera de los horarios de oficina, por ejemplo. Que a una persona no pueda entrar a niveles, yo qué sé, por el día. ¿No debería estar configurado el sistema? No, acá hay conceptos perfectos, Romina. No, hay conceptos muy claros. Yo esto lo comenté
muchísimas veces una cuestión de que nosotros tenemos actores y roles. Entonces, si nosotros somos testers, vamos a tener todos los mismos permisos y todas las mismas restricciones. Entonces, eso ya está definido cuando el administrador nos da el perfil. Las zonas donde nosotros, o los programas, o las cuestiones que nosotros no podemos acceder porque son restringidas a nuestro perfil, no vamos a poder ingresar. Acá estamos hablando de un sistema donde alguien quiere ingresar utilizando el login, ingresando su password y su contraseña. Y por otro lado, Silvia, la parte de los sistemas en tecnología, en IT, se utilizan las 24 horas del día, 24 por 7 por 365. O sea que no creo que haya un lugar con restricción horaria. Eso no lo vi nunca. ¿Por qué? Porque los horarios normalmente son rotativos y vamos a trabajar, salvo que nos toque en el horario central, horario de oficina que le dicen, o muchas empresas le dicen horario comercial. La realidad es que se trabaja por turnos y en general por capacitación de la gente y para que conozca el trabajo de todos los turnos y demás, los turnos son rotativos. Había empresas que hacían rotación semanal, con lo cual yo no estoy de acuerdo para nada, porque no te permite estudiar, es muy complicado, además te altera la vida totalmente, me parece un despropósito desde todo punto de vista, pero sí que haya una planificación de rotación que contemple a aquellos que están estudiando, si pueden hacer en otros horarios, en el periodo de vacaciones y demás, pero sí es muy importante para la empresa que todos conozcan todo el trabajo, porque se enferma alguien del turno mañana, turno tarde, noche, entonces hay que cubrirlo, pero para cubrirlo la persona que lo va a cubrir debería conocer perfectamente el trabajo en ese turno, porque no son los mismos los trabajos en los distintos turnos. Pero eso, Silvia, es muy raro de horarios, ¿eh? Lo otro sí, lo otro está perfectamente determinado en el perfil del usuario. El usuario tiene un perfil y no puede ingresar a ciertos lugares y puede ingresar a determinados lugares. Eso es importantísimo y está muy bien la pregunta desde ese punto de vista. Con respecto a los horarios, no creo, pero todo eso, que en el caso que existiese, lo tiene que saber la persona. Sí puede haber, de acuerdo a ciertas tarifas, que uno esté trabajando con un sistema y pueda acceder a tantas horas, de acuerdo a lo que pague, o eso puede ser que sea en un sistema, pero también es una condición de que el usuario la debe tener muy clara, o sea, que se le explicó. Una cuestión es que reclame y uno le tenga que explicar que contrató un servicio y que ya el límite lo superó. Es como se hacía anteriormente o en algún momento con las extracciones de cajero automático. Tenías 3, 4 extracciones al mes y si superabas esas extracciones no podías realizar más. Eso sí, pero también nosotros estábamos en conocimiento de eso. Y en ese caso habría que directamente el sistema te va a dar a través de un mensaje cuál es la condición que estás incumpliendo. No sería un tema de login.
Simplemente acá estamos verificando que vos puedas ingresar. Las limitaciones de horario no tengo registro de un sistema que tenga verificación de horario. Mucho menos en Haití, ¿no? Donde están las 24 horas todo el año. Pero sí, podría ser, si vamos a hacer un caso hipotético, bueno, te diría que tu permiso no puede ingresar o tu usuario, pero para hacer esto tiene que verificar que tu usuario y tu clave son válidas. Cuando ingresás con tu usuario y tu clave, bueno, lo mismo que te dice cualquier sitio común de los que haya, que que estás registrado, pero para poder acceder tenés que pagar y te aparecen los planes de pago y te aparecen varios planes. Eso es, no sé si con esto contesto tu pregunta o no, pero eso es una vez que vos pudiste ingresar. Una cuestión es que vos puedas ingresar a la aplicación con tu usuario y clave, que sean correctas, que puedas ingresar y que estés incumpliendo alguna de las normas internas de esa aplicación en particular o de ese software en particular, y otra es que el usuario y la clave no estén autorizadas a ingresar. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿O la compliqué mucho más todavía? No, se entendió perfecto. Claro. Pensé que si entraba una persona, te digo, los horarios, por ejemplo, en venta de pasajes, no sé, de avión. Sí. Si yo tengo cierto horario, por ejemplo, no sé, hasta las 4 de la tarde, yo no podría acceder a reservar un asiento a las 11 de la noche, por ejemplo. Me lo tienen que prohibir, porque si no es un desastre todo. No, está bien, pero Entonces, pero ¿por qué a las 4 de la tarde reservar un asiento? Porque a lo mejor mi horario como recepcionista, diríamos, de pedido de viaje es hasta las 4 de la tarde. Ah, vos hablás, perdón, ahora sí, vos hablás desde el punto de vista que vos no sos un usuario, sos una agencia de viajes. Claro, exacto. Ah, perfecto, sí. Que no, Y esto... pueden entrar a cualquier hora los empleados. Exactamente, sí. ¿Y esto qué sería? Justamente lo que nosotros hablábamos de el caché de tu mecenas, que habíamos dicho lo mismo que el caso del caché de tu mecenas, con las fotos, videos, lo mismo que cuando realizamos una compra en cualquier e-commerce. Si la hacemos después de una hora, bueno, ese pedido va a llegar al día siguiente. Tenemos un horario que es límite y a partir de ese horario pasa al día siguiente. Antes de ese horario lo recibimos en el día. Sí, Romina, te escucho. Ok, gracias. No, pensé que ella apuntaba a que si uno está probando un login y tenemos del otro lado al cliente, por ejemplo, que está usando la plataforma, en realidad tenés dos entornos diferentes, tenés un entorno de producción y un entorno de desarrollo. Entonces uno está probando el login en el entorno de desarrollo, una vez que termina la prueba se sube a producción y por otro lado tenemos producción. Pensé que era eso lo que voy a levantar la mano, pensé que era eso lo que ella estaba haciendo referencia, pero no, es a la limitación horaria que tiene un usuario para entrar a un determinado sistema, digamos. Exactamente, y lo que vos decís, Romina, es excelente. Lo que pasa es que tal vez, ya lo vamos a ver más adelante, pero pasa siempre que, es más, en algunos casos se le da a ciertos usuarios permisos para que puedan acceder a la parte de desarrollo, y después cuando el sistema ha pasado, y ha pasado cantidad de veces,
cuando el sistema se pasa a producción, se borran todas esas claves y quieren ingresar y dicen, no, pero no pude ingresar, claro, porque ahora está en producción, está en otro ambiente. Pero a una persona que no conoce, ¿cómo le explicás que hay distintos ambientes? Que uno es de producción, que uno es de test en QA, desarrollo, lo que fuere, prueba, ambiente de prueba, ambiente de QA. Se le puede nombrar de muy diversas maneras en las empresas. Sí, totalmente, Romina. Y eso ha generado problemas graves realmente. O se pasa porque están las dos condiciones, que no se pasen o que se pasen todos, con lo cual el usuario no sabe que está haciendo pruebas, está impactando directamente en producción. Por eso es importante hacer un blanqueo de los permisos cuando se pasa a producción, porque ya ahí no estamos teniendo más un ambiente de prueba. Con respecto a lo de Silvia, esto lo desconocía, pero sí, está bien, y eso se puede aclarar en el sistema. Nosotros como tester, si seguramente no nos van a dejar ingresar en la empresa a la base de recursos humanos, salvo que tengamos que testear algo muy particular, para lo cual le asignarán ese permiso a un tester en particular y por un periodo de tiempo y para que realice esa prueba. Pero justamente Midward. Sí, yo también, una de las cosas que quería implementar en Codo a Codo es esto, que no hay por ningún lado la capa media, Midward. Trabajé muchísimo tiempo de administrador de soporte de Midward para empresas telefónicas, sí. Los famosos balanceadores, sí. Igual no hay cursos, no he visto nada por el mercado de Midward. Es como una palabra que no existe, esto de Midward. Y es importante, sí, realmente. Bien, entonces, Silvia, ¿quedó claro esto? Fíjense que esto es la gran diferencia de tener este tipo de clases. Surge un tema y se analiza profundamente ese tema, que a lo mejor en otras instancias no se podría, pero ya lo vamos a hacer, y si no, les voy a ir subiendo de a poco UML al Drive para aquellos que lo tengan en el Drive y cuando quieran lo lean, no hay ningún problema. Esto porque UML no lo podemos dar acá porque justamente nos llevaría mucho tiempo y no es un tema que nos tenga, digamos, que tengamos que dar acá. Bien, entonces, vamos con esto avanzando. Si Silvia me das el ok, ¿se entendió? Sí, perfecto, Abel. Muy bien. No, por favor, si se entendió, continuemos. Si no, lo seguimos explicando. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos con algunas cuestiones que son puntuales. Dice, el caso de uso nace del análisis funcional del sistema. Esto nosotros sabíamos, ¿se acuerdan que les había dicho? Documento de requisitos, análisis de requisitos. Nace el análisis funcional del sistema, describe las interacciones del sistema con los actores para lograr los objetivos específicos, proporciona una visión holística, póngale una visión integral, de las funcionalidades y escenarios del usuario. ¿Por qué integral holística? Justamente por esto que decíamos, funcionalidades y escenarios. Todos los caminos o todas las posibilidades deben ser analizadas y a cada uno de ellos lo vamos a nombrar como escenarios. Entonces, proporcionan una visión holística de las funcionalidades y escenarios de usuario, ayudan en la comprensión y especificación de requisitos funcionales.
Y los casos de prueba, justamente lo más importante, esto es lo que nosotros debemos saber, se derivan de los casos de uso para validar su correcta implementación. Nosotros recibimos el caso de uso o las historias de usuarios, a partir de ahí generamos los test case o casos de prueba. Entonces, se derivan de los casos de uso para validar su correcta implementación. Son condiciones específicas establecidas para verificar la corrección de una funcionalidad. Entonces, los casos de uso nos proporcionan los datos y los casos de prueba lo prueban, lo ejecutan y a través de los resultados decimos si está bien o está mal. Detallan acciones específicas, tenemos entradas y resultados esperados, todo lo que vimos. O sea, esto está comparando qué hace un caso de uso y qué hace un caso de prueba. Evalúan cada paso de un caso de uso y en última instancia el caso de uso en su totalidad. Justamente, con esto ¿qué hacemos? Tenemos un caso de uso y a través del caso de prueba evaluamos que cada paso de un caso de uso se cumple y en última instancia de todo el caso de uso, la totalidad del caso de uso, que se lleve a cabo correctamente. Esta es la gran diferencia entre un caso de uso y un caso de prueba. Recuerden que para nosotros lo que recibimos es un caso de uso y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es justamente el caso de prueba. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Después, bueno, los principios básicos de las pruebas de software, la demostración de defectos, la posibilidad de no cobertura completa, inicio temprano en el ciclo de vida, la categorización y agrupación, actualización y periodicidad, la adaptación a funcionalidades y requisitos y el cumplimiento de expectativas del usuario. Bien, entonces, vamos con esto, con los principios básicos de las pruebas de software. Un poco lo que nosotros siempre decimos es, vamos a manejarnos con esto, ¿no? Primero y principal, esto después yo se lo voy los 7 principios de la prueba de software, se los voy a subir en un trabajo que está muy bueno para que ustedes lo tengan en el Drive. Entonces, ¿cuál sería el primero y más importante? Las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. Justamente, nosotros cuando ejecutamos un caso de prueba, lo que tenemos que hacer es demostrar la presencia de defectos, no su ausencia. No podemos decir que no tiene, que no hay. Entonces, las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. Esto es básico e importantísimo. Si hay alguna duda, me consultan, me paran, por favor, porque esto es súper importante. Bien, después, las pruebas exhaustivas son imposibles, totalmente. Ningún sistema se puede probar al 100%. Esto es determinante, sí, a ver. Sí, Marcelo. ¿Qué tal, profe? Bueno, con respecto a esto, o sea, sí o sí en la prueba tiene que aparecer un defecto. No, que puede que no aparezca, pero lo que nosotros no podemos decir es que no hay defectos. Si podemos encontramos un bug o un defecto, sí lo tenemos que solucionar, pero esto es como
es muy limitado lo que podemos probar o lo que nos piden probar, no podemos decir que nosotros no hayamos encontrado algo, no quiere decir que no los haya. Digo que nosotros con las pruebas, si encontramos algo, lo que determinamos es que las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. Significa que puede haber, pero que no los encontramos. Ese es el principio. Pero siempre nuestra responsabilidad, Marcelo, es, si lo encontramos, lo solucionamos, hacemos el seguimiento, lo reportamos, adjuntamos evidencia y lo seguimos probando todas las veces hasta que esto funcione. Pero eso es básico, no admite que nosotros podamos decir que no hay ausencia, de defectos. Las pruebas exhaustivas son imposibles, por supuesto. Nada se prueba al 100%. Las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero, sí, absolutamente. Recuerda que cuanto más avanzado está el proyecto, más costoso es solucionar los defectos. Y además, si esto, como recién justamente hablaba nuestra compañera Romina, si esto está en producción, ya dejó de estar en ambiente de test para pasar a producción, además de que es muchísimo más costoso, tiene la implicancia del descrédito de nuestra empresa. Y después, bueno, la agrupación de defectos, esto lo habíamos visto, tener mucho cuidado con la paradoja del pesticida. Esto es importante, ya lo habíamos analizado, que siempre probar con lo mismo no está bien. Luego, las pruebas dependen del contexto, obviamente que sí, dependen de qué estamos probando. Justamente una de las cuestiones cuando se prueba sobre, bueno, eso es muy importante cuando probamos con cucumber o bejave. Ahora te explico. Estefanía, hay muchas veces que utilizamos el entorno de estos contextos, pero bueno, las pruebas dependen del contexto, sí, depende de qué estamos probando, y es una falacia esto mismo que decíamos de la ausencia de errores. Esto se conoce puntualmente como los 7 principios de las pruebas de software, que vendría a ser un poco los 7 principios que están acá. Ahora vamos con Estefanía, que pregunta. Exactamente. Lo de los pesticidas justamente se aplica a una cuestión agronómica, que es... después le voy a dar un ejemplo muy técnico, pero que para mí es el más claro de una mala práctica, ¿no? ¿Qué se dice? Nosotros tenemos que combatir una plaga, la que fuere. Puede ser un insecto, puede ser lo que fuere, algo que nos está afectando. Entonces, siempre vamos a aplicar el mismo principio activo para combatirlo. El mismo pesticida, vamos a usar esta palabra para no. ¿Qué pasa? Ya sea un hongo, una bacteria, una rickettsia, un monicute, lo que ustedes quieran. No, ya me estoy hablando como ingeniero agrónomo, no. Digo, nosotros tenemos una plaga, así, plaga, en general, y siempre le aplicamos el mismo pesticida, siempre lo controlamos con el mismo producto. ¿Qué pasa?
vamos a aumentar las dosis, porque tenemos que ir aumentando las dosis porque esa plaga se va haciendo resistente. Bueno, en un momento, algún individuo de esa plaga va a dar origen a una plaga totalmente resistente a ese pesticida, y ese pesticida ya no va a ser efectivo. ¿Se entiende, Estefanía? Que nosotros mismos creamos, con lo que vamos a combatir, una raza resistente. En Argentina, en un momento, se genera el maíz BT, que era resistente al Bacillus thuringiensis. Pero, ¿qué sucede? Ese maíz, para que siguiese siendo resistente, era importante que en un 15 a 20% de la superficie del lote se sembrara un maíz común. ¿Para qué? Para que toda esta plaga fuese a comer el maíz común y se pudiera controlar. O sea, en vez de aplicar a todo el lote, se aplicaba a un 15-20%, que era donde estaba la población de plantas que no eran resistentes. Pues bien, nadie lo hizo, ningún productor lo hizo, y así generamos especies resistentes que se comían el maíz tranquilamente. Pero eso fue por malas prácticas, y esto de la paradoja del pesticida es tomado de la parte agronómica, pero llevado a la realidad. En algún momento va a surgir, si seguimos repitiendo lo mismo, más allá que además nos va a salir cada vez más caro porque tenemos que aumentar las dosis, en algún momento van a surgir individuos resistentes. Y ahí no lo vamos a poder controlar. Exactamente, la evolución de la especie. Por eso todo esto es sumamente importante, pero hay que explicarlo con este concepto porque viene de lo agronómico, de cómo controlamos una plaga. Vamos a controlar una plaga, aplicamos, hasta que en un momento surgen individuos resistentes, que ya, porque esto es a través del tiempo. Entonces, no repetir las pruebas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a este tipo de inconvenientes, de que cometamos errores. Si una clase de prueba A asegura que en el programa no surge el bug del tipo B, entonces cuando emerge el bug del tipo C, la clase A no va a ser igual de efectiva. Obviamente, sí, es un ejemplo muy bueno. Y además, siempre conviene probar de distintas maneras, porque de esa manera nos aseguramos de no repetir las pruebas y tengamos en claro que cuanto más efectivas sean nuestros casos de prueba, de mayor calidad va a ser el software que nosotros estemos testeando o probando. Eso es importantísimo desde ese punto de vista. Muy bien. Entonces, la demostración de defectos. Las pruebas de software tienen como objetivo principal demostrar la existencia de defectos en el software. Sin embargo, es importante entender que no pueden garantizar la ausencia total de errores, incluso después de finalizadas las pruebas. La posibilidad de no cobertura completa, por supuesto, en sistemas complejos con grandes cantidades de datos y funcionalidades integradas, existe la posibilidad de no cubrir todas las variables de procesamiento o analizar todas las necesidades del cliente. Es fundamental reconocer y gestionar esta limitación, sin dudas. Inicio temprano del ciclo de vida. Las pruebas deben realizarse desde el inicio del ciclo de vida del software. Iniciar las pruebas temprano permite identificar y corregir
defectos en las etapas iniciales del desarrollo, lo que resulta en ahorro de tiempo y recursos. La categorización y agrupación. Muy bien. Las pruebas deben ser categorizadas y agrupadas por tipo para seguir un plan estructurado. Esto facilita la identificación y ejecución de pruebas específicas según los objetivos y requisitos del software. Muy bien. Acá algo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, actualización y periodicidad. Los casos de prueba deben actualizarse y ejecutarse periódicamente. Actualizarse sobre todo. Las pruebas deben actualizarse y ejecutarse periódicamente. Esta práctica ayuda a detectar errores que podrían no haberse encontrado en pruebas anteriores y garantiza la efectividad continua del proceso de prueba. Determinante esto de ejecutar casos de prueba actualizados y periódicos. Muy, muy importante. Después, la adaptación a funcionalidades y requisitos también. Las pruebas deben adaptarse según las funcionalidades y requisitos del software en cuestión. Por ejemplo, se implementarán pruebas diferentes en un software bancario que en un juego de ajedrez, obviamente, reconociendo las necesidades y características específicas de cada aplicación. Obviamente que nosotros tenemos que adaptarnos a las funcionalidades y a los requisitos. Para eso están los análisis de requerimientos, los casos de uso, y a partir de ahí nosotros realizamos los casos de prueba. Y el cumplimiento de expectativas del usuario, muy, muy importante también, sumamente importante. El producto final debe cumplir con las expectativas del usuario. Recuerdan que nosotros habíamos dicho un software de muy buena calidad y amigable para el usuario final. El producto final debe cumplir con las expectativas del usuario. Las pruebas deben centrarse en garantizar que el software satisface los requisitos y también las funcionalidades esperadas, asegurando así la calidad y satisfacción del usuario final. Estos principios fundamentales guían la planificación, ejecución y mantenimiento de las pruebas de software, contribuyendo a una mejora continua del proceso y asegurando la entrega de productos de software confiables y de alta calidad. Muy bien, queridos alumnos. Me gustó esta clase, me gustó la participación y las preguntas. Esto hace que cada clase sea, de cada comisión, sea total y absolutamente distintas al resto, porque en cada comisión tienen sus dudas y tienen sus preguntas. Muy bien, ¿alguna duda, alguna consulta?